Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este momento maravilloso de intimidad que nos ha regalado, Señor. Te damos gracias porque podemos estar unidos como iglesia, Señor, en este lugar para adorar tu santo nombre. Te damos gracias porque tú has propuesto, Señor, esta reunión mucho tiempo antes que nosotros lo hubiéramos decidido, porque tú eres el que edifica y das el crecimiento a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, todos decimos amén, amén y amén. Ahí saludamos desde ICF Canaán a todos los que se conectan en las redes y que a través de esta posibilidad podamos llegar a muchas naciones. Decirle al que está a tu lado, bienvenido a la casa de Dios. Ok, eso es, saludalo. Somos una iglesia relacional. Saluda ahí. Muy bien, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Eso es, fuerte, fuerte. Tremendo, tremendo. Ahora quiero que tomen asiento. Todos los niños que quieran pasar al ministerio de niños, ya los tíos ahí esperando, las tías, los líderes de ministerio. Amén, gloria a Dios. Pueden pasar con los niños. No quiere pasar con los niños, dice amén. ¿Quiénes vienen por primera vez a la iglesia? A ver, ¿pueden levantar la mano? ¿Hay personas que han venido por primera vez hoy día? A ver, levante la mano. Bueno, estamos todos los de casa, gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor. Y les quiero comentar que estamos muy contentos por todo lo que el Señor está haciendo. El día de ayer se dispuso, el día viernes ya se dispuso el ministerio de evangelismo, está trabajando ya en el barrio, así que todas esas personas que tengan en su corazón esas ganas de predicar el evangelio y unirse a otros hermanos y ir casa por casa para anunciar que acá hay una congregación cerca a ellos, acá en el barrio, porque hay muchas personas que no lo saben, poder invitar, amén. A partir de los viernes el hermano Allison estará llevando adelante este ministerio, así que están todos invitados, ¿de acuerdo? Dale un aplauso a ese hermano que se ha dispuesto a estar avanzando en este tema. Amén. Nosotros como iglesia venimos compartiendo un mensaje sobre cómo edificarnos más. Son mensajes doctrinales en los cuales nos va a ubicar como persona, de pronto, cómo estamos, cómo vamos, hacia dónde vamos, de qué cuidarnos como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Entonces, este mensaje de este domingo tiene como título: ten cuidado de ti mismo. Decile al que está a tu lado, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza. Es muy importante. En estos tiempos, nosotros hemos comenzado a ver, no sé si ustedes se han dado cuenta en este último tiempo, a nivel evangelio, a nivel de creyentes, han salido muchísimas personas, ¿no? Se está lanzando mucho el evangelio, especialmente en países hispanohablantes. Están creciendo personas, pero hay que ver también cómo estamos creciendo. Y de eso se trata el mensaje, amada iglesia. Hoy en día simplemente es asombroso observar que cada vez más personas están hambrientas de escuchar la palabra de Dios. Así que cuando Dios pone esto como plan o como parte de su plan perfecto y soberano, también somos responsables nosotros de no solo cuidar de nosotros mismos, sino de cuidar lo que nosotros hablamos para que las otras personas reciban lo adecuado y puedan entender el propósito de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Quiero empezar con una palabra que no la quiero extraer de su contexto, pero es importante marcarla. Dice Primera de Timoteo 4:16,
Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Decirle al que está a tu lado, los que te oyen. Y cuando uno dice los que te oyen, también los que te ven. Amén. Así que es importante tener esto como cuidado. No solo esto se relaciona con todos los cristianos o creyentes que conformamos el pueblo de Dios, sino con aquellos a quienes tenemos la responsabilidad de cuidar, de enseñar, de mostrar, de dar testimonio a través de la exposición bíblica de la Escritura y también cuidar las almas. ¿Cómo están? Por eso la palabra de Dios también, quiero poner otro versículo que lo vayan marcando ahí en su Biblia. Judas, en su capítulo, ¿quién ha leído el libro de Judas? Amén, gloria a Dios. En su capítulo único que tiene, en el versículo 17 en adelante dice, pero vosotros, amados, y aquí quiero que hagan recuerdo de esto, tened memoria, dice la palabra, de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen espíritu. Pero vosotros, amados, márquenlo esto, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Tremenda palabra. Y un tremendo capítulo, una sola hoja, un capítulo para marcar en nuestra vida. Escrita por Judas, hermano de Jacobo, hermano de Santiago, hijo de Pedro. Hijo de José, hijo de María, hermano de Jesús. Esto es importante marcarlo. Un hombre que luego nos escribe que tenemos que tener cuidado con muchas personas. Sin embargo, en numerosas ocasiones hemos escuchado la triste noticia de que algunos hombres que predicaron la palabra de Dios, que enseñaron la palabra de Dios, que han estado llevando al pueblo de Dios con las enseñanzas y defendieron la palabra de Dios, han salido de la presencia del Señor. Han dejado de predicar el evangelio o han dejado de ser testimonio. Y esto es ¿por qué? Porque no tuvieron memoria, como les decía, como dice la palabra de Dios ahí en Judas, no se edificaron y no se conservaron en el amor de Cristo. Y fíjense, ¿por qué digo esto, hermano? ¿Y por qué hablo de líderes? Porque es necesario que nosotros seamos cuidadosos con nosotros mismos para no caer en descrédito, para no caer de la fe, para no caer de la predicación del evangelio. Pero en el peor de los casos, algunos no solamente han dado descrédito de la palabra de Dios, algunos hermanos, algunas personas, algunos líderes, y no estoy hablando solamente del que está en el púlpito, también han salido no solamente de dar el descrédito, han salido de la fe. De pronto nosotros lo hemos visto en la iglesia y ahora desaparecieron y ya no están ni siquiera en otra iglesia. Están en el mundo, están corrompidos. ¿Y eso por qué? Porque no se edificaron, porque no se cuidaron, porque no se guardaron. Y eso es importante, hermanos, que cada uno de nosotros seamos responsables con nosotros mismos. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 19, hoy vamos a ver bastantes versículos bíblicos, si tienen ahí cómo anotar, porque es importante que veamos esto. Dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué dice la palabra de Dios? Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase
que no todos son de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, porque esto es importante. La Biblia ya nos lo está marcando con lo que está pasando en el mundo. En el mundo tendréis aflicción, dice. Pero también dice, ¿qué? No te preocupes, yo lo vencí al mundo, dice. Amén. Nos da esa fuerza, nos da esa verdad. Y esta verdad, muchas veces predicamos y hablamos lo que Dios dice en su palabra sin realmente analizar si nosotros mismos vivimos lo que estamos proclamando y enseñando. Y es importante, amada iglesia, el pastor, el líder, el hermano en Cristo, porque no voy a hablar solamente de alguien en especial, cada uno de nosotros está llamado a no solo tener celo de la enseñanza, a no solamente a tener celo de la palabra o de la sana doctrina y enseñarla, sino también está llamado a tener cuidado de su vida espiritual, de su comunión con Dios en el día a día. Cada uno de nosotros está llamado a tener ese cuidado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Pablo, cuando habla en 1 Timoteo capítulo 4:16 que vimos hace un momento, dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza y de la doctrina y persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyen. Pablo claramente demuestra que el hombre no solamente debe ser un fiel expositor, un fiel transmisor de la palabra, sino también tiene que analizar permanentemente su vida espiritual. Hoy, amada iglesia, quiero que hagas una pregunta. ¿Por qué estoy acá? ¿Preparé mi corazón en la semana para venir a recibir un mensaje? ¿Estoy de visita? ¿Vengo a probar el majadito? Cualquier cosa, con la comunión. Todos los domingos voy a la iglesia. Pero este mensaje es para preguntarnos un poco más profundamente cuál es mi motivación para estar en este lugar. Y tu motivación no tiene que ser los hermanos, el pastor, la iglesia, la música, la pantalla. Tiene que ser el Señor dentro de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Eso es. Porque el Señor tiene que ser el que prime en tu relación personal. La frase ten cuidado de ti mismo demuestra algunas advertencias importantes a las cuales debemos prestar atención. En primer lugar, la palabra griega que Pablo utiliza en ten cuidado, epecho, transmite la idea de prestar atención u observar algo con mucho cuidado. Es decir, estoy mirando de cerca. Y esa es la palabra. Estoy mirándome de cerca en mis emociones, en mi corazón, en mi situación, en mi vida, en mi día a día. Estoy mirando de cerca. Estoy observando como con una lupa. Y te vas a dar cuenta, amada iglesia, amado hermano, que podemos tener grandes errores. Pero no podemos perder nuestro relacionamiento con Dios. No podemos perder algo importante que Dios pone, el arrepentimiento en nuestra vida, el perdón en nuestra vida, el volver a empezar en nuestra vida y el entender que el arrepentimiento quiere decir me doy cuenta de lo que estoy haciendo y no voy a volver a practicarlo, no voy a volver a hacerlo, tiene que ser un volver a comenzar. Amén. Entonces, eso en primer lugar. En otras palabras, Pablo lo que quiere decirnos aquí es que nosotros observemos, y Pablo le dice a Timoteo, a su pastor, a su líder que estaba llevando muy bien una iglesia. Le está diciendo, a ver, mírate con detenimiento y con cuidado tu propia vida, tu propio carácter. Entonces, esto implica que nosotros, cada miembro, cada líder, cada persona, cada pastor, cada miembro de cada actividad que hagamos dentro de un cuerpo eclesiástico, debemos mirar muy dentro nuestro caminar con Dios y analizarlo precavidamente. Esto es decir, con atención, con anterioridad. ¿Cómo debo hacerlo?
Ahora, en segundo lugar, Pablo también está dando una orden a Timoteo. No le está dando una opción. No le está diciendo, si querés, analizate. Si querés, mirá. Está diciéndole directamente, ten cuidado de ti mismo. Y eso es lo que el Señor viene a hablarnos ahora. Ten cuidado de ti mismo. Porque muchas veces es fácil acusar, no me dieron importancia, mucha discrepancia, no estoy de acuerdo con ese líder, con ese pastor, y yo me termino alejando de Dios, de la palabra de Dios, de mi relacionamiento. Pero acá dice, ten cuidado de ti mismo en tu relacionamiento personal con Dios. Porque si estás bien con Dios, estás bien con tus hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Eso es sin lugar a dudas. En pocas palabras, Pablo sabía con certeza que Timoteo estaba viviendo sabia y profundamente y piadosamente su fe en Jesucristo. Mire que dice ese mismo capítulo en el versículo 14. No descuides, dice, así le dice, el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de mano del presbítero. O sea, le dice, oye, no, cuidado con lo que estás haciendo. Cuidado con esto que yo recibí a Cristo. ¿Cuántos han recibido a Cristo en este lugar? Levante la mano. Amén. Dale un aplauso. A ver, vamos a volver a preguntar. ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón en este lugar? Eso es, gloria a Dios. Porque eso es lo que hay que hacer, profesarlo. Profesarlo. Y hay muchos que por ahí no han levantado la mano. Sí, yo recibí a Cristo. ¿No? Está bien. Ay, este pastor que me hace levantar la mano cada rato. Está bien. Eso es parte. Dice Hechos capítulo 16, versículo 1 y 3. Después que llegó a Derbe y a Listra, y aquí que allí había un cierto discípulo llamado Timoteo. Están hablando de este pastor que Pablo le dice que tenga cuidado de él. Y fíjense lo que estaba haciendo este pastor. Y dice aquí, hijo de una mujer judía creyente, pero de papá griego, que no creía. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, en otras, ya 3 ciudades ya. Daban testimonio de que él estaba bien. Pero aún así Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Y por qué me dice a mí, pastor, pero si yo estoy bien? Palabra para mí. Yo tengo que cuidarme de mí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es importante, amada iglesia. Y fíjense que dice, y dábamos este testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra, en Icono. Quiso Pablo que éste fuera con él. Pero miren lo que hizo. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Qué quiere decir? Dio testimonio. Dio testimonio de qué, de algo que se venía haciendo de generación en generación en el pueblo hebreo, la circuncisión. Pero nosotros, con la muerte de Cristo, lo que nos circuncida, ¿sabe qué es? Es el corazón. ¿Cuántos dicen amén? El Señor saca el prepucio que cubre el corazón y nos pone un corazón duro, un corazón amargado, un corazón de no puedo, un corazón que no cree. Y eso es lo que hace la muerte de Cristo en este momento, y eso es el que te regala la salvación. Cada uno que está buscando un nuevo tiempo en su vida, que está entregando un nuevo cambio, que busca cambiar en todo lo que viene a ser su proyecto de vida, su proyección, tiene que entender que hay alguien que ya lo hizo por ti, que dio su sangre, que dio su carne y cambió tu vida. Ahora nosotros tenemos que cuidar de nosotros mismos en nuestro relacionamiento con Dios. Y eso es lo que vamos a ir mirando. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, a pesar de todo esto, Pablo deseaba que Timoteo, y es decir, todo líder, todo miembro, todo pastor, continuara perseverando en la fe y prestando atención a su carácter. Por eso es que Pablo le insiste, porque si no, le dijera, mucha, qué bien que todo lo estás haciendo, súper, porque todo te va bien. Porque ¿cómo conocemos a alguien que está caminando en el Señor y perseverando? Dice la palabra de Dios, por sus
Por sus frutos los conoceréis. Correcto. Por sus frutos. Ahora fíjense que en tercer lugar Pablo no solo manda a que Timoteo prestara atención a su propia vida, sino que también le prestara atención ¿a qué? A la sana doctrina, a la sana enseñanza. La palabra que Pablo utiliza para decir sana doctrina es didascalia, que es un tanto genérica y literalmente Pablo dice enseñanza o instrucción. Eso es lo que tiene que cuidar. Sin embargo, es evidente que en el contexto de todas estas epístolas pastorales, Pablo utiliza esta palabra como enseñanza de Cristo y la verdad y el consejo de Dios. De esta manera, el mandato no es solo prestar atención a las enseñanzas de la sana doctrina, sino también al mismo testimonio de uno, a nuestra vida personal y a nuestra relación con Dios. Porque alguien puede venir y hablarte muy bonito. Alguien puede enseñarte muy bien y hacerte pasear por las escrituras, pero su vida personal da mucho que desear y tú lo ves en su relacionamiento con Dios. Y esto es duro pararse acá adelante porque uno es imperfecto. Cada uno de nosotros tiene imperfecciones. Cada uno de nosotros tiene fallas. Pero lo que no tiene que fallar es nuestro relacionamiento con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Dentro de la iglesia y contexto que conocemos, se ha dado mucha atención a aprender, y yo soy un hombre que siempre estoy proclamando esto, la lectura bíblica, lectura bíblica, lectura bíblica, para poder tener la voluntad de Dios en nuestro corazón, que tenemos la gran ventaja como pueblo que ahora lo tenemos, los 66 libros de la Biblia expuestos para nosotros. Hubo tiempos en los cuales no se tenía, estaban todos separados. Hubo tiempos que no estaba escrito, que ellos eran parte de una historia que iba escribiéndose. Ahora nosotros somos parte de una historia que se va a escribir para las generaciones venideras a través de nuestro testimonio, a través de nuestro cambio. Generaciones van a cambiar. Yo miro hacia arriba y miro una ascendencia diferente. Y no voy a calificarla, pero totalmente diferente. Miro hacia abajo y mi descendencia cambió. Mi descendencia cambió y eso es lo que tiene que marcar cada uno de nuestra vida. Ya nada, ya no es igual. ¿Cuántos dicen amén? Es así. Entonces, dentro de todos los grupos que conocemos, se da mucha importancia a esto. Ahora, también es importante, amada iglesia, amado hermano, amada hermana, que entendamos nuestra relación personal con Dios. Que atendamos y entendamos con la palabra de Dios, con el conocimiento en la mente, tenemos que bajar al corazón para poder abrazar todas esas verdades que llegan a tu mente y mostrarlas en un caminar diario. Es un trabajo de la transformación del entendimiento a través del Espíritu Santo, como dice Tito. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Ahora, podemos ver que el pastor, el líder, ¿no? Tiene que ser, en 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 7, habla ser irreprensible. Pero no solamente el pastor, el líder, el miembro de la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos que buscar ser irreprensible en el sentido de ir mejorando cada día, de ir poniéndole al Señor cada momento. Por eso Santiago capítulo 3 versículo 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué dice esto? Mientras más sabes, más vas a ser cobrado. Y nosotros debemos tener la disposición a ser cobrado. ¿Por quién? Palabra de Dios. A ser cobrado por quién? Por el Espíritu Santo. A ser cobrado por quién? Por el Señor directamente en nuestro corazón a través de esa enseñanza que nosotros vamos aprendiendo día a día. Me encanta un libro que se llama El Pastor Reformado. Si alguien puede por ahí en internet leerlo, es de Richard Baxter. Habla y expresa
alarmantemente la necesidad que tiene el predicador de la palabra de revisar su andar con Cristo, de revisar cómo se deja permear por la sociedad o cuánto él, dice la palabra del Señor, que ellos cambien a ti y no tú a ellos. Es muy importante nosotros como persona, como miembro. Entonces, primero, tenga cuidado de usted mismo, decirle al que está a tu lado, tener cuidado de ti mismo, tener cuidado de ti mismo. El apóstol Pablo nos manda a que nos aseguremos de que estemos disfrutando de nuestra salvación, perseverando en esta nueva conversión, y tener cuidado de no estar predicando acerca de Cristo mientras nosotros mismos podemos estar sin Cristo. Amén. Suena fuerte. Y es fuerte, y debe ser fuerte, y así tenemos que recibirlo en nuestro corazón. Que el corazón palpite, que el corazón nos muestre que muchas veces podemos estar hablando de Cristo y estamos sin Cristo. Y eso no tiene que pasar, iglesia. No podemos dejar eso. Por eso dice, tenga cuidado de usted mismo y también de la sana doctrina. El apóstol Pablo nos manda a que nos ejercitemos en la piedad, en el amor. Dice 1 Timoteo 4:7, desechá las fábulas profanas y de vieja. Ejercitate en la piedad. Wow, tremendo. Dice la palabra de Dios, practicando consistentemente, desechando las fábulas profanas y de vieja, y ejercitate en la piedad. Se me viene a la memoria 2 días atrás, pasamos como institución, como obra, un momento difícil, sabemos que podía llegar a pasar. Uno de los chicos del hogar Teresa de los Andes falleció, muy crónico, enfermito, llegó su tiempo, muy bien atendido, muy bien cuidado. Y allá habían 2 chicos de acá, de la obra, estando ahí. Y bueno, y tocó que se queden ahí. Y esa noche, bueno, y era la noche del paro, no había cómo llegar a Cotoca, era ese día que fue todo un mover. Había que ver el cajón, había que llevarlo del hospital acá, allá, bueno, toda la historia. ¿Y por qué cuento esto? Porque en la noche me dice, estaban ahí, hay un lugar, ahí estaban con el cuerpo para llevarlo al cementerio al otro día. Fueron las mamás, las personas que estaban cerca siempre de él, y me dice, y hay que prenderle velas, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y le digo, de acuerdo a lo que vos creás. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, ¿por qué? Porque tenían miedo a escuchar ruidos, fábulas profanas y de viejas, dice la palabra de Dios. ¿Ah? Tenía miedo, pero pasó algo, le digo, no pasó nada. Entonces, tenemos que ser muy sabios en todo esto. Hechos capítulo 20, versículos 27 y 28, dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. La iglesia que alguien está llevando adelante, la iglesia que está al frente de una persona, no es de él, es del Señor que ganó y que está adelante. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, porque esto tenemos que ir entendiéndolo. El Evangelio, y aquí vamos a hablar, porque la serie de Cuídate a ti mismo, habla de ese Evangelio que seduce, ese Evangelio seductor, ¿no? Estamos en esa serie. Y el Evangelio seductor
cautiva, atrae y seduce a muchas personas y no toca estos temas en los cuales hay una responsabilidad total de tu relacionamiento con Dios y con lo que estás diciendo a través del testimonio. Porque muchas personas son desviadas de la verdad bíblica. El evangelio seductor es un evangelio que su camino es espacioso, que lleva pues a una perdición, y es un evangelio que transporta un mensaje secular mundano, es decir, cómo vivía lo llevo a la iglesia. No hay un cambio, no hay una transformación total. Yo sigo haciendo lo que estoy en la iglesia, pero sigo pensando como pensaba antes. Estoy en la iglesia, pero sigo haciendo las mismas cosas que hacía antes. Y tengo que hacer cosas diferentes que dice la palabra del Señor. Antes de conocer a Cristo, ¿perdonabas a todo el mundo? ¿Cuántos dicen amén? Seguir a Jesús requiere 4 pasos que voy a nombrar. 1, crucificar nuestra carne. Gálatas 5:24 dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Para seguir a Cristo tenemos que crucificar la carne. ¿Cuántos dicen amén? Hoy vivimos el peligro de un evangelio pues seductor, secularizado, liberal, que muestra una verdad relativa. El evangelio verdadero nos lleva a un camino difícil, estrecho, y nos va a llevar por dificultades y por decisiones difíciles. Hermano, ¿cuánto no está pasando en la iglesia por problemas de salud? Amén. Ahora, ¿cuántos con Jesús vencen ese problema de salud? Porque el problema puede persistir, pero tu actitud con el Señor tiene que ser otra. Porque ya sabemos lo que tiene el Señor para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, dale un aplauso. El otro punto, vivir por fe. Y vivir por fe es muy importante entender ese vivir, porque no vivimos por vista, sino por sabiendo lo que Dios nos ha dado. Y aunque no lo veamos, perseveramos. Soportar las pruebas a la manera de Cristo. Cristo soportó pruebas 40 días en el desierto con un montón de pasiones de la carne, el deseo de comer, 40 días en ayuno, cuando estaba más débil fue atacado en varias áreas. Entonces nosotros como iglesia no vamos a ser atacados, claro que sí, por supuesto que sí. Y también tenemos que vivir un estilo diferente, es decir, separado del mundo. Las palabras que Jesús daba no eran endulzadas, amada iglesia. Las palabras que Jesús daba no eran bonitas, no eran fáciles de dirigir, de digerir, de escuchar, de sentir. No eran fáciles. Yo me traigo a colación acá San Juan, capítulo 6, versículo 60. Dice ahí, al oírla, las palabras de Jesús, y si uno lo lee el contexto, van a ver todo lo que le dice. Al oírle esta palabra, muchos discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién lo puede oír? Y después dice en el 66, que lo estoy resumiendo, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se volcó a los dos y ustedes no quieren seguir allá también, les dijo. O sea, lo hizo con sus discípulos, ¿no lo va a hacer con nosotros como iglesia? No nos va a llamar a una exhortación a decir, vienen a la iglesia, pues cambien. Aprendan lo que dice la palabra de Dios y empiecen a vivir piadosamente, a cuidar el testimonio, a cuidar la sana doctrina, a cuidar nuestro día a día. La verdad de Dios no puede ser endulzada. Punto A. Punto B. No podemos predicar un evangelio sin la cruz, hermano. Sin morir a nosotros mismos. ¿Qué has muerto? ¿Qué has podido dejar para predicar a Cristo? Yo dejé muchas cosas. No podemos dejar el mensaje de santidad, hermano.
No podemos creer ese mensaje de que nadie es santo, ¿no? Que Dios te va a amar siempre. Ama al pecador. Ya lo vimos el anterior domingo, bíblicamente. Entonces, nosotros no podemos dejar de lado el mensaje de santidad, porque dice la palabra de Dios que sin la santidad nadie verá el rostro de Dios. Ah, dura cosa es esto, Señor, de escuchar. No podemos aceptar un evangelio sin transformación. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Porque tenemos que ser transformados, iglesia. Tenemos que ser diferentes. No podemos ser igual que ayer. No podemos recibir eso. Ahora, nosotros también no podemos aceptar un evangelio que olvida la misión de cada uno de nosotros como creyentes. ¿Y cuál es nuestra misión? Ir y predicar el evangelio a todos lados de la tierra, a todos los confines. Primero en mi casa, después más allá y después más allá. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y ese es nuestro mensaje. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, nos habla, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué nos dice esto? Porque el evangelio seductor evade la persecución. ¿Y cuándo somos perseguidos? ¿Te das cuenta cuando, con que cristiano, ¿no? Así que creyente. Y muchas veces en esa persecución callamos. En esa persecución nos decimos, tenemos jóvenes en los colegios no hablando del evangelio. Tenemos mayores en los trabajos no hablando del evangelio. Tenemos creyentes adultos maduros no hablando del evangelio. ¿Por qué? Porque dicen, no, cada uno verá. La salvación es personal. Y es cierto. Pero nosotros tenemos un llamado y un mandato a predicar el evangelio. ¿A cuántos he predicado esta semana? ¿A cuántos he hablado esta semana? ¿Cuántos han sido transformados por mi palabra esta semana? Y esto viene para cobrarnos, amada iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor si ha sido así. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender que sí, decimos que tenemos fe. Y nuestro evangelio que nosotros estamos viviendo, nuestro evangelio que nosotros estamos practicando, no tiene nada que ver con un estilo mundano, no tiene nada que ver con la aprobación que el mundo te haga. Y cuando hablo de mundano, no hablo de actividades. O sea, a ver, iglesia, no estoy hablando de ir al cine, de hacer deporte, que eso está bien. Estoy hablando de otro tipo de creencias. Y que cada uno las sabe. Y las marca la palabra de Dios. Por eso digo yo, si tu fe no te cuesta nada, debes cuestionar tu fe. Profundamente. Porque tu fe es medible, hermano. Tu fe es medible y se basa en lo que piensa y considera sobre una verdad espiritual. Por ejemplo, hay leyes naturales, y aquí viene una buena enseñanza, como la gravedad. Es una ley natural, lo que tirás va a caer, ¿correcto? Va a caer, eso es una ley natural. Pero hay leyes espirituales como esta, que la fe te tiene que costar, pues tiene que tener lo que dice, si lo crees antes de que lo tengas. Esa es tu fe. O sea, tener las cosas antes creyendo en tu fe de que lo tengas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el verdadero evangelio lleva al creyente a vivir 3 fases en su vida. La primera fase es cuando el creyente es perseguido. Estoy hablando de esta. Sí que creyente, ¿no? Cristiano.
¿Cuántos tienen amigos así que lo invitan a un cumpleaños y saben que uno ya va a la iglesia, ha recibido a Cristo en su corazón y le dice, vení hermanito, tomate una cerveza, unos vinos? ¿Cuántos han sido perseguidos? Amén. Ahora, la segunda fase es cuando el creyente es respetado. Ah, mira vos, vas a la iglesia ya tiempo. Y se apegan y te preguntan, ¿y cómo te ha ido? Y uno le dice, bien. ¿Y cómo te está yendo en la crisis? A pesar de ella vamos subsistiendo porque el Señor tiene el control de todo. Ahí el creyente es respetado. Ahora también es cuando es buscado. Cuando te llaman y te dicen, hermano, tengo problema, ¿podés ayudarme? Esas son las fases que uno tiene que meter. Por eso Mateo dice en el capítulo 13, versículo 23, más el que fue sembrado, más el que fue sembrado en buena tierra, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto al 100%, al 60% y al 30%. ¿Me entienden? Entonces, este es el evangelio verdadero. El evangelio seductor transforma la verdadera adoración, por ejemplo, en entretenimiento. Y cuando hablo de adoración, no hablo solamente de cuando estamos adorando el ministerio de alabanza. Tu vida, tu adoración, tu comunión con Dios. Vamos a la iglesia porque, bueno, después de la iglesia nos vamos a comer o allá nos juntamos, es una actividad más. Dice San Juan capítulo 4, versículo 23, 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. También el apóstol Pablo habla sobre esto y describe también la adoración de nuestro Dios como un sacrificio vivo y agradable y perfecto. Y eso está en Romanos capítulo 2. Entonces, ¿cómo estamos nosotros siendo transformados? Este verdadero evangelio nos muestra un Jesucristo pues que sufrió, un Jesucristo que le costó. Isaías 53, versículos 2 y 3 dice, subirá cual el renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Estamos hablando de una profecía de más de 700 años antes que pase. ¿Qué se esperaba del Mesías? ¿Qué se esperaba de Jesús? Que venga un rey, caballo blanco, trono, castillo, grandes cosas, porque era el Mesías. Pero ya el profeta Isaías, cientos de años antes, está hablando de que en él no había parecer ni hermosura y le veremos sin atractivo para que le deseemos, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, dice la palabra de Dios. Y tal cual así pasó. Pero nosotros queremos un evangelio light, un evangelio cómodo, un evangelio que yo pueda hacer lo que quiera. Yo soy creyente, soy cristiano. Pero la palabra de Dios nos muestra otra cosa. La verdadera adoración no depende de tus emociones, de cómo te sentís hoy día. No está condicionado a ciertas circunstancias, ni a tu sentido. No depende de las luces, no depende de la pantalla, no depende de la buena voz del grupo o del pastor que te lleve una... Depende cuán verdad hay en tu corazón sobre el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Fíjense que Jesús
le enseña la verdadera adoración a una samaritana junto a un pozo. Le enseña la verdadera adoración, mostrándole su vida, diciéndole: el agua que estás tomando te va a quitar la sed un ratito, lo que estás viviendo te va a tomar la sed un ratito, la plata que estás buscando te va a ayudar un ratito. Pero yo, dice, yo soy esa agua viva que siempre te sacará la sed. Y no lo podían creer. En Hechos, capítulo 16, y esto quiero que lo pongan, por favor, habla de un pasaje hermosísimo de una verdadera adoración. Cuando Pablo es echado, después de muchos azotes, dice, después de haberle dado azotes muchos, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero a que los guardase con seguridad, dice otra versión, en lo más profundo de la cárcel. El cual recibió este mandato y lo metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La verdadera adoración viene después de ¿qué? De un sufrimiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y no es un condicionamiento que tenemos que sufrir, sino que Dios espera que en esos momentos difíciles que te está pasando, lo adoremos verdaderamente como adoradores, en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Por eso tenemos que buscar tener intimidad con Dios, buscar ese momento especial. Y hay dificultades, claro, hay dificultades familiares, hay dificultades entre parejas, hay dificultades entre padres, hijos, hay dificultades entre hermanos, hay dificultades en forma de entender, pero si Cristo está en el medio, vas a poder superar esas dificultades. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. El Evangelio seductor nos lleva a perder estas disciplinas espirituales. En Hechos capítulo 2, versículo 42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros, partiendo el pan y en oración. Fíjense cómo la iglesia estaba hablando. En el Evangelio seductor a veces no se estimula la lectura, el estudio de la palabra, la oración, el ayuno, a congregarse. Solamente es una actividad. Entonces tenemos que entender, así como Pedro decía en capítulo 2, versículo 2, y desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que con ella crezcas en salvación. ¿Cuántos dicen amén? Así tenemos que sentir. Ese es el gozo que tenemos que buscar, de servir a Dios, de buscar un ministerio, de buscar una pequeña familia, de buscar atender el llamado del Señor, de prepararte, de doblar rodillas, de leer la palabra, de buscar el domingo congregarte y mirarnos cara a cara como hermanos. Eso es lo que tiene que llevarnos a ser una iglesia congregacional. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Porque el evangelio seductor también te va a ignorar muchas cosas. Te va a ignorar la justicia social. Gloria a Dios. Miqueas capítulo 6 dice lo que Dios quiere que haga. Porque a veces uno le pregunta, ¿no? Dios, ¿qué quiere que yo haga? Esa es una pregunta muy frecuente. ¿Qué querés Dios que haga? ¿Qué hago, Señor? Y mire lo que dice. Él quiere que hagas justicia, que amé la misericordia y que obedezca humildemente a Dios. Humildemente a Dios. ¿Saben qué? Un creyente se reconoce por su fruto, lo que hace, cómo está. Dice Mateo 7, 15, 16, guardaos, cuídate de los falsos profetas que vienen con vosotros como vestidos de oveja, pero dentro hay lobos rapaces.
Por sus frutos, dice la palabra, los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? En el versículo 21 voy a tocar otro versículo que es duro, pero tienen que entenderlo, hermanos. Dice, no todo el que diga Señor, Señor, no todo el que esté haciendo, no todo el que está aquí, no todo el que esté predicando, no todo el que esté enseñando, no todo el que esté haciendo las cosas, entrará al reino de los cielos, dice. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Y no te lo tienen que ver otro. Eso te lo tienes que responder. ¿Verdaderamente estoy siendo transformado? Nuestra luz debe brillar delante de la gente para que, viendo lo que hacemos, otros alaben a Cristo por lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Es muy importante. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice, no metas la luz debajo de un talmud. ¿Por qué? Porque no va a dar claridad a otro. Amén. Por eso, este evangelio que es seductor promueve una fe sin obras. La fe es suficiente. Pero es importante que yo vea tu fe. ¿Por qué? Dice la palabra, por tus obras. Yo tengo que ver. Mateo capítulo 5, versículo 20, con esto ya estoy cayendo. Dice así, porque si os digo que si vuestra justicia, dice la palabra, está hablando Jesús para los fariseos. Y yo quiero que entiendan que los fariseos era un grupo de personas muy importantes en el conocimiento del evangelio. Gracias a ellos las tradiciones fueron mantenidas de generación en generación. Pero llegó un momento en que todo era ley y no había ese relacionamiento interno con el Señor. Por eso Jesús le habla y le dice, porque os digo que si fuera vuestra justicia porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Y ellos hacían todo. Nos pone un estándar muy alto el Señor. Mateo 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque demás lamenta el eneldo y el comino y dejad lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Fíjate que te dice, está bien lo que estás haciendo, pero te dice, ama más, da más, hace más por el otro. El evangelio seductor no tiene compromiso con la verdad. Y la verdad es Jesús y es su palabra. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y Juan 17:17 dice, santifícalo, Señor, en tu verdad. ¿Cuánto estamos tomando esas palabras de Jesús para nuestra vida? ¿Cuánto estamos verdaderamente creyendo, abriendo nuestra Biblia y viendo esas letras en rojo que es Jesús hablándote a tu corazón, diciéndote qué hacer? Pero aún nosotros, desechando esa verdad, queremos hacer como nosotros queremos. El Espíritu Santo y la palabra son las que santifican nuestra vida. Porque dice 1 Corintios 3:16, ¿acaso no sabéis que sois el templo del Espíritu Santo? Que tu cuerpo llena el Espíritu Santo y contiene al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona que es contristada, que se enoja, que se entristece, que se humilla por nuestras acciones. Y yo sé, amada iglesia, que muchas veces podemos pasar por estas cosas, pero lo lindo es que podemos tener a Cristo, porque Cristo es amor,
es redención y es perdón. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El Espíritu Santo y la palabra santifican nuestra familia, amada iglesia. 1 Corintios dice, capítulo 7, versículos 13 y 15. Si una mujer, acá es importante, enseñanza, tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Palabra de Dios. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera tus hijos serían inmundos. La familia. Mientras que ahora son santos. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Enseñanza de Dios. El Espíritu Santo y la palabra también santifican. Así como el matrimonio, en la familia también santifican el matrimonio. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3 al 7 dice: la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su esposa en santidad y en honor, y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, y como ya hemos dicho y testificado, pues nos ha llamado Dios a inmundicia, no nos ha llamado, nos ha llamado a santificación. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, porque es necesario hablar de estos temas en la iglesia. Es necesario que entendamos el mensaje de Dios para nuestra vida. Por eso, amada iglesia, hoy yo quiero pedirte que te pongas de pie. Porque el Padre busca adoradores, muchos de nosotros que le adoren en espíritu y en verdad. entraremos en algún tiempo, como dice 2 Timoteo 4:3, que habrá un tiempo en el cual no sufriremos la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El evangelio seductor gusta mucho y cautiva y atrae y seduce a muchas personas. Pero ¿saben qué? El mundo y los deseos pasan, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Aleluya. Padre amado, Señor, en esta mañana venimos como iglesia, Señor, unidos en un solo sentir, en un solo espíritu, para poner delante de usted, Señor, nuestras pasiones, nuestras concupiscencias, nuestros dolores, Señor. Porque a veces, como lobos rapaces, el mundo está buscando a quien devorar y el diablo está dando vueltas y rugiendo alrededor de nosotros, Señor. Y quiere sacarnos de tu voluntad, que es perfecta, que es agradable, que es buena. Por eso, Señor, en esta mañana venimos como iglesia a poner delante de ti, Señor, nuestra relación personal contigo.
Que se alineen nuestros pensamientos a tus pensamientos. Que se alinee nuestra inteligencia a tu inteligencia. Porque tus pensamientos son más altos que los nuestros. Tus caminos son mejores que nuestros caminos, Señor. Por eso nosotros en esta mañana, Señor, entregamos nuestros errores. Entregamos nuestras cargas. Y dice tu palabra que el que esté cansado y cargado, vaya a usted, Señor, y usted nos hará descansar. Así venimos hoy día. Señor, te entregamos este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. La iglesia cristiana de la familia Canaán dice amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y desde Santa Cruz, Bolivia, nos despedimos. Y que este mensaje, si es de bendición, compártalo, pásalo a otras personas y nos estaremos conectando la próxima semana. En el nombre de Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.